La primera compañía de la que yo compré acciones cuando empecé a invertir fue Telefónica. Mi racionamiento en aquel momento, que pagaba un dividendo muchísimo más atractivo que la mayoría de compañías del S&P 500. Obviamente, ahora sé que es un grandísimo error fijarse solamente en la rentabilidad del dividendo al realizar una inversión. Tenemos 26 acciones que nos pagan casi 8 euros al año. No es una empresa que va a crecer, incluso con lo del 5G actual, pero sí que es una empresa que nos va a pagar de forma recurrente hasta el final de los días de la Tierra. Estamos perdiendo alrededor de 4 euros respecto a la inversión inicial, pero hemos cobrado ya casi 16 euros con los dividendos. Por lo tanto, como newbie principiante que fui en aquel momento, yo creo que fue una buena compra. La segunda empresa que compré fue AGNC. En el vídeo aquí ya expliqué por qué fue mi peor inversión, así que vamos con la siguiente. El 2 de noviembre compré una acción de VFC. Así de primeras seguramente no os suene, pero esta compañía incluye marcas como Vans, Dickies, North Face, Supreme. Es nuevamente una empresa que compré por su alta rentabilidad por dividendo, pero además creo que es una empresa muy potente con unas marcas que van a estar para toda la vida y no me molesta en absoluto esperarme a que esta compañía arregle sus problemas y cobrar sus dividendos mientras espero. Además de que llevaban 49 años aumentando su dividendo hasta que ocurrieron unos malos resultados por parte de la compañía. Las siguientes acciones que añadí a mi cartera de dividendos fueron Microsoft, T. Rowe y Kroger. Ninguna de ellas tiene una rentabilidad por dividendo espectacular. Como veis, Microsoft tiene solamente un 0,66% de rentabilidad. Y entonces os estaréis preguntando, Chris, pero ¿por qué las compraste? Pues bien, estas empresas tienen un crecimiento del dividendo enorme. Durante los 5 últimos años, Microsoft ha estado aumentando su dividendo un 10% de promedio. Por ejemplo, la rentabilidad de Microsoft en el 2018 era también muy baja, 1,5%. Pero es que si hubiéramos invertido en Microsoft en ese momento con el 10% que han ido aumentando sus dividendos, estamos hablando de que actualmente tendríamos una rentabilidad sobre Microsoft del 2,50%, cosa que para una compañía de tanta calidad es brutal. Esto representa un crecimiento del 66% en tan solo 5 años. También os digo, yo tuve muchísima suerte de comprar Microsoft en un mercado bajista y la añadí por $143, que está súper bien, pero actualmente quizás, en mi opinión, está un poco cara. Por lo tanto, para estas compañías tan premium hay que esperarse a que algo realmente impactante suceda en el mercado antes de añadirlas. Como veis, el crecimiento de Microsoft durante la última década ha sido espectacular, un 10% anualizado de las ventas, y sí que es verdad que en cuanto al beneficio neto ha habido algo de volatilidad, pero lo que realmente nos interesa para ver si este dividendo es sostenible y durante los próximos años va a subir es el flujo de caja neto. Y en cuanto a esta métrica, Microsoft es literalmente la gallina de los huevos de oro. Teniendo en cuenta que Microsoft está creciendo este flujo de caja en más o menos un 10% anualizado, sí que es verdad que han habido años muy buenos y años más malos, pero si hacemos una media vemos que Microsoft debería de ser capaz de aumentar su dividendo a un ritmo incluso más alto de lo que lo ha hecho en el pasado. En cuanto a T. Rowe, es un poco más rentable que Microsoft en cuanto al dividendo, y también vemos que han estado creciendo el dividendo a un ritmo mayor y durante más años, cosa que la hace una compañía muy atractiva. Kroger vuelve a tener una rentabilidad por dividendo un poco más baja, pero es que está creciendo este dividendo incluso a un ritmo más acelerado que Microsoft y que T. Rowe. Vamos a mirar, si hubiéramos invertido hace 10 años, veremos que tendríamos una rentabilidad del 6% en una empresa que normalmente se mueve en un entorno de 1 a 2,5, con lo cual he querido darle a mi cartera un poco de exposición a estas compañías que crecen su dividendo de forma tan rápida y no centrarme solamente en las compañías que pagan un alto dividendo. En esta época del año, como veis, yo estaba enfocadísimo en comprar acciones que aumentaran su dividendo de forma muy rápida, y es por eso mismo que también añadí Home Depot y Qualcomm. Para que nos entendamos, Home Depot es como el IKEA pero de Estados Unidos, y como veis tiene nuevamente un crecimiento súper rápido, y Qualcomm, que quizás no acaba de parecer una compañía súper atractiva cuando miras que el promedio de los 5 últimos años ha sido de tan solo 5%, pero si miramos durante este último año ha aumentado un 10% su dividendo. En mi humilde opinión, Qualcomm es una compañía que actualmente está bastante barata respecto a cómo ha estado históricamente, que además se va a aprovechar durante los próximos años del boom de la IA. Creo que actualmente estamos en una burbuja de la inteligencia artificial, y Qualcomm creo que es de las pocas empresas del sector que aún no están valoradas con este crecimiento infinito que alguna gente se piensa que estas empresas de IA tienen. En un futuro sí que es verdad que la inteligencia artificial va a generar unos ingresos brutales,
dólares, pero creo que aún no hemos llegado. ¿En 5 años? Sí, pero por ejemplo, valorar a Nvidia con un 117 de PE ratio me parece tener un optimismo muy irrealista. Seguidamente, para aumentar un poco la rentabilidad del dividendo de mi cartera de inversiones, decidí comprar 3 acciones enfocadas en business development. Estas son compañías que están obligadas a pagar como dividendos un 90% de sus ingresos netos, con lo cual todas ellas tienen unas rentabilidades súper altas. Mirad, 14, 9, 8, y sí que es verdad que el precio de estas acciones es algo más volátil, pero por ejemplo, con la primera que os he enseñado estoy en un 0% de apreciación del capital, que sería la barra así de color crema, pero he cobrado 1 euro en dividendos. Con la segunda que compré estoy en un menos 13, pero ya he cobrado 1 euro de dividendos. Y con la última más de lo mismo, un 0% de apreciación de la acción, pero 1 euro cobrado en dividendos. Si estáis metidos en lo de la inteligencia artificial, seguramente sabréis que se necesitan unos chips súper potentes para poder entrenar a estos robots, máquinas o modelos. Y es por eso mismo que decidí comprar Taiwan Semiconductors, ya que es uno de los principales fabricantes de estos chips, además de que era una compañía que el mismísimo Buffett había comprado, pero decidió venderla por los posibles conflictos entre Taiwán y China. Esto según las noticias. Como entenderéis, no se lo he podido preguntar personalmente. No porque Buffett no quisiera, sino porque yo estaba ocupado y no podía ir a verle aquel día. Taiwán es nuevamente una compañía que tiene una rentabilidad bastante baja, pero si se cumplen alguna de las predicciones sobre la inteligencia artificial, es una compañía que va a crecer su dividendo de forma exponencial. Como veis, mis últimas compras fueron de compañías con rentabilidades bastante bajas y mi portfolio actualmente tiene un 5% de rentabilidad. Por lo tanto, ¿qué empresas compré para compensar las rentabilidades más bajas de las empresas que hemos visto? Pues bien, compré empresas tabaqueras, entre ellas Altria y British American Tobacco. No sé mucho de tabaco, mucha gente lo considera un sector que se está muriendo, pero por mi perspectiva, viendo a amigos, gente de alrededor, yo creo que los cigarros van a estar de por vida. Como podéis ver aquí, la rentabilidad de Altria es impresionante, casi un 9%. El crecimiento de este dividendo es bastante bueno, casi un 7% en los últimos 5 años y, atentos chicos, 53 años seguidos aumentando el dividendo. British American Tobacco, más de lo mismo, un 9% de rentabilidad del dividendo. Lo solían subir en torno a dobles dígitos y últimamente sí que es verdad que han bajado un poco el ritmo, pero mi predicción es que van a volver a subirlo en torno a un 5 y un 7%, cosa que está súper bien. Ahora ya vamos con compras un poquito más recientes. De las primeras que os quiero enseñar es Realty Income, un fondo de inversión inmobiliario que lleva más de 25 años incrementando un dividendo que pagan de forma mensual. Esta es una empresa que por culpa de los altos tipos de interés ha estado muy penalizada en este mercado y actualmente está en 56 dólares, cosa que hace que su rentabilidad por dividendo sea muy atractiva e incluso más rentable que los bonos actuales AAA. Vici es otro de estos fondos que he estado comprando, pero esta empresa está enfocada en casinos de Las Vegas. En mi opinión, le da una ventaja por encima de cualquier otro fondo. Como veis, es muy atractiva, nuevamente un 5%, y atentos al crecimiento de este dividendo porque es impresionante, un 30% de promedio durante los últimos 5 años. Sí que es verdad que ponen que han incrementado el dividendo 0 años, pero si miramos la historia veremos cómo este dato es incorrecto, ya que desde el 2018 no han parado en ningún trimestre de pagar este dividendo. Otra de las empresas que considero que tuve muchísima suerte de comprar a un precio bastante aceptable fue Apple, que la compré en torno a 130 dólares y actualmente está en 190. Tenemos una empresa con una rentabilidad súper baja, pero con un buen crecimiento y un muy buen historial. A lo largo de la historia, la rentabilidad de Apple se ha movido entre un 2% y un 0,5%, pero es que atentos al crecimiento. Si la hubiéramos comprado en el 2013, que como veis la rentabilidad era un 2%, actualmente estaríamos hablando de que tendríamos una rentabilidad del 5%, en la que para mí es la mejor compañía de la historia, ya que ha sido capaz de crear un ecosistema con todos sus productos. Y una vez compras un producto de Apple, es como que ya no puedes salir. Una vez tienes un iPhone, necesitas el cargador, necesitas los AirPods, necesitas un portátil Mac, por no hablar de que necesitas espacio en la nube de Apple para poder almacenar todas tus fotos. Con lo cual, no solamente es una empresa premium, sino que es una empresa que ha creado un modelo de suscripción por el producto, porque una vez sale el iPhone 16, la gente que tenía el 15 ya lo quiere. Os subí el análisis de Apple, que os lo voy a dejar por aquí, y llegamos a la conclusión de que Apple tiene un valor intrínseco de 150
50 euros. Hace poco también añadí 2 fondos de inversión inmobiliaria especializados en torres de telecomunicación. El primero es American Tower Corporation, que tiene torres alrededor de todo el mundo y, como veis, ofrece un dividendo actualmente súper atractivo respecto a dónde se ha encontrado esta rentabilidad a lo largo de los últimos años y un crecimiento del 16% en los últimos 5 años. Y el segundo es Crown Castle, que solamente posee estas torres en Estados Unidos, pero como veis tiene una rentabilidad incluso más atractiva y un crecimiento que no está nada mal, teniendo en cuenta que la rentabilidad de esta empresa ya es muy alta de por sí misma. Otra empresa que considero que ha sido penalizada demasiado fuerte por el mercado es Disney, que actualmente está en $81. Y es que si miramos el gráfico de hace 10 años, literalmente en el 2014 estaba en $80. Tenemos la oportunidad de comprar un Disney, en mi opinión está muchísimo más fuerte al precio que hubiéramos pagado hace 10 años, que por aquel entonces ni siquiera tenían el servicio de streaming. Sí que es verdad que Disney no paga un dividendo, pero hace un par de meses salió la noticia de que el CEO Bob Iger pretendía restaurar este dividendo antes de finales del 2023, con lo cual una vez restauren este dividendo, yo creo que es una empresa que directamente va a subir a mínimo 100 euros. Estas son las últimas empresas que me quedan por comentar. De HP no hay mucho que decir, todo el mundo conoce la marca, todo el mundo conoce sus ordenadores. Nuevamente es una de esas empresas que en mi opinión va a estar hasta los finales de la tierra. Después tenemos Legal & General, que es una aseguradora del Reino Unido. Las empresas del Reino Unido tienen 0% de imposición sobre los dividendos, con lo cual todos los dividendos que reciba de esta empresa irán directos a mí. NetApp es una empresa enfocada en seguridad y servicios de cloud que ha colaborado con empresas como Google, Microsoft, Amazon. Tienen unas stats súper buenas, un payout ratio súper bajo y un aumento del dividendo bastante alto. Nexstar es una empresa de televisión como si fuera A3 Media en España y tiene unas stats muy atractivas, casi un 4% de rentabilidad. El dividendo no ocupa demasiado de sus ingresos netos, solamente un 24%, cosa que significa que pueden seguir aumentando este dividendo a un ritmo muy alto, tal y como han hecho en los últimos 5 años. Rubis es una empresa francesa de energía. Yo pienso que actualmente está súper barata, con un P/E ratio de 8, que se va a beneficiar muchísimo este invierno por los altos costes del gas. Actualmente el valor de mi cartera está en unos 3.000 euros, unos 600 euros por encima de lo que os enseñé la última vez, y esto ha sido debido a que he podido ahorrar un poco de pasta del trabajo y he decidido invertirlo. Desde que llevo invirtiendo hemos recibido unos 104 euros, pero mayoritariamente estos ingresos han sido de este año. Como veis, en el 2023 hemos cobrado 100 euros y en el 2022 y en el 21 hemos cobrado nada, 28 euros en total. Como veis, en lo que llevamos de año hemos cobrado más o menos unos 10 euros al mes, 13 dice aquí, 3 euros a la semana, 44 céntimos a diario y por hora 2 céntimos. Por fin, pensé que nunca lo diría, pero me pagan por respirar. Hemos conseguido una rentabilidad del 1,54% desde que he creado este portfolio y teniendo en cuenta los dividendos, mientras que el SP500 durante el último año ha crecido un 14%. No me preocupa demasiado estar por detrás del SP500 en lo que va de año, ya que, como os he dicho antes, desde que yo empecé a invertir he cometido unos errores nefastos, catastróficos, horribles, de no haber invertido en la empresa esta que os dije, AGNC, que ya nos quita menos 30 euros, y esperarme a que las tabaqueras crezcan, o si no lo hacen va a crecer el dividendo, que como veis da igual que yo esté perdiendo aquí con Altria 24 euros si de momento ya he recibido 23 euros en dividendos. La depreciación de la acción se compensa con lo que he cobrado en dividendos. El portfolio está bastante bien diversificado. Sí que es verdad que al igual el Information Technology ocupa demasiado, es un 25%, pero hay empresas como Apple y Microsoft que considero que son imprescindibles si queremos tener un buen rendimiento del portfolio e incrementar lo que ganamos de dividendos cada año. Si miramos de qué sectores vienen los dividendos, veremos que el sector de SIN, básicamente el de las tabaqueras, nos da anualmente 46 euros en dividendos, mientras que el sector de informática, donde más dinero tenemos invertido en nuestro capital, nos da solamente 11 euros al año. Y en cuanto a mis posiciones más grandes, pues como veis destaca Microsoft, como hemos dicho antes, que ocupa un 10% de la cartera, destaca Altria, que ocupa un 12%, y Apple con un 5%. La verdad es que estamos bastante bien diversificados y mientras no tenga ninguna acción que supere el 15% del total del portfolio, la verdad es que no me preocupa en absoluto. Espero que hayáis aprendido algo útil con este vídeo, que os sirva de inspiración para ver más o menos qué empresas comprar y a qué precio
precio, sobre todo, entrar a un precio aceptable. No paguéis una suma incoherente por una acción por muy buena que sea. Es solamente cuestión de paciencia para comprarlas a un precio más aceptable. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima.